Ceniza y hielo. Una historia que tocará tu corazón. Te invitamos a adentrarte en una historia conmovedora, diseñada para despertar tus sentimientos y provocar una profunda reflexión. Tómate el tiempo para escuchar hasta el final, donde podrás experimentar la intensidad del desenlace y comprender la profundidad de las raíces olvidadas. Si este relato logra tocar tu corazón, apóyanos suscribiéndote y dándonos un me gusta. Así podremos continuar compartiendo historias que abordan estos temas tan humanos y universales. Las raíces olvidadas. Andrés nació bajo las campanas de la parroquia del pueblo. Fue bautizado, confirmado, hizo su primera comunión. Su madre lo llevaba de la mano a misa cada domingo, y su padre lo enseñó a persignarse antes de dormir. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, fue borrando las huellas de la infancia. Al llegar a la mayoría de edad, Andrés decidió que Dios era un recuerdo viejo. Decía que la fe era para débiles, que la iglesia era un negocio, que los sacerdotes manipulaban conciencias. Y se fue. Probó durante un tiempo en una congregación evangélica. Cantó, oró, gritó alabanzas. Pero tampoco allí encontró lo que buscaba. En realidad, no buscaba nada. Solo quería sentirse libre de cualquier autoridad espiritual. Cuando abandonó todo, su hogar comenzó a apagarse lentamente. María, su esposa, era distinta. No discutía de teología. No citaba doctrinas. Solo creía. Asistía a misa en la parroquia del pueblo, bajo la guía del humilde sacerdote local. Jesucristo era para ella consuelo y esperanza. Aunque todo el tiempo iba sola. Andrés despreciaba al clero, especialmente al sacerdote del pueblo. Cada vez que veía a María prepararse para misa, murmuraba, pérdida de tiempo, y decía muchas cosas que herían a María. Algunas veces ella lograba asistir a un retiro espiritual. Siempre regresaba fortalecida, y siempre pagaba el precio en casa. Llegó el miércoles de ceniza. María asistió a la iglesia y recibió la cruz en la frente. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Esa tarde volvió a casa con la marca visible. Y todo explotó. Andrés vio la cruz de ceniza. Su rostro se tornó rojo. Gritó. Insultó. Acusó. Golpeó. Lo que pudo haber sido una discusión pasajera se convirtió en un conflicto devastador. María lloró esa noche, pero no solo por miedo. Lloró por amor. Esa noche, María se arrodilló. No oró suavemente. Clamó. Señor, cambia su vida, o dame la fuerza para dejarlo ir. Era una oración peligrosa. Era una oración verdadera. 2 días después, primer viernes de Cuaresma, Andrés no volvió a casa a la hora habitual. El silencio se hizo pesado. Aunque estaban distantes, María comenzó a temblar. Y oró. El teléfono sonó. Desde la empresa empacadora de carnes. Andrés trabajaba como bodeguero en frigoríficos industriales. Había quedado encerrado en un cuarto frío. Nadie lo notó hasta el cambio de turno. Lo encontraron inconsciente, congelado en el suelo. El frío había penetrado sus huesos. Su cuerpo apenas respondía. Los médicos hicieron lo posible. Pero el daño era irreversible. La pierna derecha tuvo que ser amputada a todo lo largo. El cerebro sufrió daño por hipotermia prolongada. Perdió el trabajo. Perdió la movilidad. Perdió la estabilidad mental. Una silla de ruedas. Un hombre quebrado. Un hogar silencioso. María decidió quedarse. No por obligación. Por amor. Cada viernes de Cuaresma el dolor era insoportable. Gritaba. Se retorcía. Era llevado de emergencia al hospital. Como si el cuerpo recordara algo. Como si el alma gritara. Pero el sábado. Mejoraba. Hablaba con dificultad. Buscaba la mirada de María. Había algo en sus ojos. Algo distinto. María lo cuidaba. Pero su corazón estaba herido. No olvidaba los insultos. Ni los golpes de aquella última discusión. Su frialdad era defensa. No indiferencia. Un viernes particularmente doloroso, Andrés murmuró algo. No estoy solo. María pensó que deliraba. Pero sus ojos miraban hacia arriba. Como si alguien estuviera allí. Esa noche soñó. Soñó con un cuarto frío. Pero no estaba solo. Una figura luminosa lo acompañaba. Jesucristo caminaba descalzo sobre el hielo. Y le decía, yo también fui abandonado. Despertó llorando. Recordó su primera comunión. Recordó a su madre. Recordó las campanas. Recordó que alguna vez creyó. Pidió hablar con el sacerdote. Aquel mismo al que odiaba.
El sacerdote llegó humilde. No reclamó. Escuchó. Y Andrés lloró como niño. La absolución cayó como agua tibia sobre el hielo de su alma. No sanó la pierna. No borró el pasado. Pero algo comenzó a cambiar. Una tarde tomó la mano de María. Con dificultad dijo: «Perdóname». Ella lloró. Porque esas palabras valían más que 1000 promesas. Los viernes seguían siendo duros. Pero ya no maldecía. Ofrecía su dolor. Cada viernes era su pequeño calvario. María volvió a asistir a misa. Ahora Andrés pedía que le contara lo que escuchaba. La casa volvió a tener paz. No perfecta, pero real. El milagro no fue que volviera a caminar. Fue que volvió a creer. El hielo no lo mató. Lo despertó. La siguiente Cuaresma, María volvió con ceniza en la frente. Andrés la miró. Esta vez no gritó. Con voz débil dijo: «¿Me llevas contigo?». La cruz de ceniza ya no era motivo de guerra. Era promesa. Porque a veces Dios responde oraciones no quitando la cruz, sino enseñándonos a abrazarla. Y el hombre que odiaba a la iglesia descubrió, en medio del frío más cruel, que nunca estuvo solo. Porque incluso en el cuarto más helado, la misericordia puede arder. Habían pasado 2 años de dolor físico, 2 años de hospitales, 2 años de viernes interminables. Pero aquel primer viernes de Cuaresma fue distinto. Por primera vez, Andrés pidió algo inesperado: «Llévame a misa». María lo miró sin saber si había escuchado bien. Lo llevó. Lo acomodaron al fondo del templo. La misa transcurrió sencilla, sin espectáculo, sin truenos, sin luces. Pero cuando comenzó la procesión del Vía Crucis, Andrés susurró: «Quiero caminar, aunque sea un poco, detrás de él». No fue un milagro portentoso. Fue humilde. Se sostuvo con dificultad, apoyado en su muleta y en el brazo de María. Dio unos pasos torpes. Pero eran pasos hacia Cristo. Y el cielo guardó silencio, porque los milagros verdaderos casi nunca hacen ruido. Cada viernes pedía ir al Vía Crucis. A veces el dolor regresaba, pero ya no gritaba. Apretaba los dientes y decía: «Hoy camino contigo». En Semana Santa no se perdió una sola procesión. Caminaba poco. Se detenía mucho. Pero miraba la cruz como quien mira un espejo. La gente murmuraba: «¿Qué cambio? Es otro hombre». No sabían que el frío del cuarto congelado había sido solo el principio. El verdadero deshielo estaba ocurriendo en su alma. El lunes posterior a la Pascua amaneció llorando. Pero no era llanto de dolor físico. Era inconsolable. María lo abrazó, alarmada. «¿Qué pasa? ¿Te duele algo?». Entre balbuceos intentó hablar. «Estuvo aquí». «¿Quién estuvo aquí?», preguntó María. Él. Jesús, el que está en esa cruz». Señalaba el crucifijo en la pared. «Me pidió mi mano, y me dijo que la pusiera en su costado». María quedó inmóvil. Andrés continuó, ahora con voz más firme: «Puse mi mano donde él me dijo, y cuando lo toqué estaba terriblemente frío, como aquel cuarto, como mi corazón, pero de pronto, se volvió cálido, muy cálido, y me dijo que ya no sentía frío, porque yo me había acordado de él». El cuarto quedó en silencio. María se dio cuenta de algo estremecedor. Andrés estaba hablando perfectamente, sin dificultad, sin tropiezos mentales. Por primera vez en 2 años. Días después, el teléfono volvió a sonar. María tembló. Recordaba otra llamada. Pero esta vez la voz era distinta. Desde el hospital. Una organización de beneficencia. Querían donar una prótesis de última generación. Y ofrecer varios meses de entrenamiento gratuito. María lloró al colgar. No era casualidad. La prótesis llegó. El proceso fue duro, doloroso. Pero Andrés volvió a ponerse de pie. No caminaba como antes. Caminaba mejor. Porque ahora sabía hacia dónde iba. En la parroquia se celebraba una misa especial de renovación de votos matrimoniales. El mismo sacerdote al que Andrés había odiado durante años presidía la celebración. Jesucristo estaba expuesto en el altar. Andrés caminó, despacio, hasta el frente. Tomó las manos de María. Esta vez no había frialdad entre ellos. «Prometo amarte, ahora que entiendo lo que es amar». María respondió con lágrimas serenas. Renacían como pareja. Pero no estaban solos. Había alguien más en medio de ellos. No como invitado, sino como centro. La vida no se volvió perfecta. Había cuentas que pagar. Había cicatrices que recordar.
Pero cada viernes Andrés besaba su cruz. Cada cuaresma recibía la ceniza con humildad. Y cada vez que el frío regresaba a su memoria, recordaba aquella voz. Ya no siento frío, porque tú te acordaste de mí. El milagro no fue recuperar una pierna. Fue recuperar el alma. No fue volver a caminar. Fue aprender a seguir. Y ahora, cuando caminan juntos por las calles del pueblo, cuando asisten a misa, cuando se toman de la mano frente al altar, hay una presencia silenciosa entre ellos. Una presencia que transforma cuartos fríos en santuarios, que convierte ceniza en esperanza, que cambia odio en misericordia. Porque cuando un hombre vuelve a Cristo, nunca vuelve solo. Y tal vez, mientras tú escuchas esta historia, hay también una puerta congelada en tu vida. Tal vez sientes frío. Tal vez crees que Dios te abandonó. Pero recuerda esto: el hielo puede paralizar el cuerpo. El dolor puede quebrar la mente. La culpa puede destruir una familia, pero el amor de Cristo siempre encuentra la manera de entrar, y cuando lo hace, hasta el corazón más frío. Arde otra vez. Esta es, lamentablemente, la historia de muchos hombres y mujeres. En algún momento, la semilla de la fe fue plantada en sus vidas, pero con el paso del tiempo y ante los problemas cotidianos, los anhelos de logros económicos o la búsqueda de una posición social, dejaron de cuidar y regar esa semilla. Sin embargo, debemos saber que, como ocurre con los prodigios de la creación, es muy difícil que esa semilla muera por completo. Permanece latente y probablemente acompañará a cada persona hasta el final de sus días, esperando solo una pequeña gota de agua para renacer. Es importante comprender que el amor de Dios es tan sensible que, una y otra vez, nos envía recordatorios a través de diversos acontecimientos en nuestra vida. En ocasiones, su insistencia y su amor son tan intensos que permiten que atravesemos experiencias dolorosas. Solo en esos momentos, cuando el orgullo ha sido doblegado, es posible descubrir el verdadero propósito del Creador. Sí, por decisión propia, ignorancia o arrogancia, uno se alejó deliberadamente, es muy probable que Dios vuelva a llamar a la puerta de alguna manera. Solo hay que recordar esto cuando llegue ese momento. Hay que estar preparados, porque Él insistirá y no se rendirá hasta que la persona se entregue, o hasta que el orgullo termine por destruirla por completo y para siempre.